En el capítulo anterior de Fragmentando el Cine, el Film Script nos explicó la funcionalidad del director general, así como las características para diferenciar a uno bueno de uno no tanto. Después de eso pasaron 4 meses subiendo análisis de series, películas y videojuegos varios, hasta que por fin hemos llegado a la segunda parte. Con ustedes, la fotografía. Ya sabemos cómo funciona esto, así que para entender lo que engloba la fotografía, primero entendamos qué es y de dónde nace la fotografía. En términos etimológicos y también cinematográficos, esta no es más que el conjunto de imágenes en movimiento que componen 24 fotogramas y que se unen formando las escenas del filme. Aunque se ha probado con más fotogramas para una visualización más fluida, siempre ha demostrado ser más fiable el estándar de 24. Así, el director de fotografía es el responsable de buscar la estética en este conjunto de imágenes con el fin de dar una identidad a la obra. La fotografía es importante no solo por lo que resalta superficialmente y que podemos notar a simple vista, sino también, como todos los demás elementos que componen al cine, con el fin de favorecer la narrativa y todos los elementos que la acompañan. La fotografía encuentra su origen en 1839 con la divulgación del daguerrotipo, el primer proceso fotográfico capaz de plasmar una imagen real sobre una superficie de manera eficaz, y en 1843 con el calotipo, que es un procedimiento fotográfico que consistía en utilizar el papel negativo a partir del cual se podía obtener un número ilimitado de copias. No está de más aclarar que estos no fueron los primeros dispositivos con los que se lograba conseguir fotografías, pero sí los más viables comercialmente hablando. A partir de 1880, la fotografía se difundió por todo el mundo y su inclusión al cine la tenemos en 1895 con la creación de un sistema de proyección de imágenes sucesivas a rápida velocidad, cortesía de los hermanos Lumière. De ahí en adelante lo siguiente es historia. La fotografía se complementa con el montaje gracias a las aportaciones de George Pat. Múltiples corrientes empiezan a ejercer el colosalismo, el existencialismo, y se bebe de las vanguardias como el impresionismo o surrealismo para la finalidad estética de los encuadres. Los directores también hacen sus aportaciones de estilo. Hitchcock, Orson Welles, Sergei Eisenstein, desde los clásicos como Psicosis hasta el estilo más naturalista del Renacido. La belleza se ha ido complementando con técnica a través de las manos de múltiples cineastas y esto por supuesto ha desembocado en pautas a la hora de filmar. Hay un proceso, elementos y un lenguaje tanto visual como cinematográfico que hay que considerar a la hora de querer dar un buen resultado. Como ya lo mencionamos en el anterior capítulo de esta serie, un filme o cualquier artículo de índole audiovisual se divide en preproducción, producción y postproducción, en donde esta subdivisión debe estar siempre presente. Es tan importante la presencia del director de fotografía que perfila desde la lectura y análisis del guión no solamente para ayudar en la escritura del guión técnico y definir planos o encuadres predominantes, sino porque desde ahí habrá una investigación que hacer que funcionará para la producción. Dedicar tiempo a conseguir la información de los escenarios, la climatología de estos, así como luminosidad y sombra, recabación del material técnico y principalmente la estética general del filme. Después de ello y del guión técnico claro, viene el storyboard, el cual es un puente entre director de arte, de fotografía y de la producción, pues estas tres trabajan muy en conjunto para desde esta parte del proceso darse una idea de cómo quieren que queden las grabaciones. Para que esto quede en función de lo que quieren lograr el director de fotografía, debe saber el lado más técnico de la fotografía. ¡Wow! Sobre cámaras como las usadas por excelencia de 35 milímetros gracias a su buena relación de coste de material y calidad de imagen, lo que en el mundo de la tecnología le llaman calidad-precio, las alternativas económicas de 16 milímetros y posteriormente usadas como un estándar en la televisión, o hasta las que deslumbran en calidad pero no en compatibilidad. Hablamos de las de 65 y 70 milímetros. También tienen que ver los soportes, el monopié, el famosísimo tripié, los dollies, los pedestales, las grúas, todas usadas con una intención específica y para objetivos particulares. Siguiendo con los términos estéticos, tenemos a las lentes y con el fin de no abrumar de más resumamos a los mínimos.
Están los angulares, cuyo ángulo de visión y profundidad de campo son los más amplios y que trae consigo imágenes deformadas con tintes irreales, usados principalmente en planos generales o para cambiar la percepción de un espacio haciéndolo parecer más grande. También tenemos los objetivos, que son los más aproximados al ángulo y distancia de objetos que cuenta nuestra visión humana, y por ende los estilos más realistas de películas las ocupan. Por último nos encontramos con los teleobjetivos, pensados para capturar elementos lejanos o el aislamiento de una persona de fondo gracias a su poca profundidad de campo, lo que actualmente se conoce como retrato y con el que encontramos un ejemplo muy interesante en el llamado Dolly Zoom. Esto por el lado técnico, pero también tenemos el lado visual. En este hermoso lenguaje tan amplio encontramos lo que es el encuadre. Lo más esencial pues es, en términos prácticos, todo lo que los artistas deciden que veamos. Es la selección que hacen sobre los acontecimientos de ese mundo y desde ahí se desprenden los demás elementos como los ángulos, movimientos o planos, pero vamos por partes y acelerando el proceso. Está en el ángulo neutro, que es el que está enfrente del personaje dentro de ese encuadre y tiene la intención de mostrar. El picado, que se sobrepone en un ángulo de 135 grados al personaje, cuya intención es minimizar o demostrar una derrota. Y el contrapicado, que es lo opuesto, con un ángulo de 45 grados y con la intención de magnificar o enaltecer a un o unos personajes. Está en el cenital, cuya cámara está por encima del bioma y que representa lo diminuto, y así es su contrario el nadir, con la cámara puesta por debajo del personaje considerándolo importante. El ángulo semisubjetivo se posiciona sobre el hombro de un personaje y es un recurso muy utilizado por ejemplo, diálogos y conversaciones. Y el subjetivo es desde el punto de vista del personaje, como si lo vieras desde sus ojos. De los movimientos de cámara en generalidades no hay mucho que decir. Están los travelings, que consisten en el desplazamiento de la cámara variando la posición de su eje y realizando un movimiento en un espacio tridimensional. Es significativo por su perspectiva narrativa. Los hay de acompañamiento, aproximación, alejamiento, oblicuo, cada uno con funciones diferentes que pueden ser inferidas tan solo con los nombres. Los zoom in y zoom out, que con un poco de inglés puedes saber que son alejamientos y acercamientos sin necesidad de mover la cámara, algo más estático. Y están los paneos, que son giros leves de la cámara con una intención de suavidad o suspenso. Y ahora hablamos de los planos, de lo más importante en lenguaje cinematográfico. Es mucha información, así que vamos rápido. El plano general encuadra el contexto de la escena, llámese escenarios o personajes dentro de esta misma. El plano figura encuadra al sujeto, todo él. El plano americano es también conocido como plano a 3/4 por razones obvias, solamente encuadra de las rodillas hacia arriba. El plano medio va desde la cintura hasta la cabeza, el plano medio corto va desde el pecho hasta la cabeza. El primer plano enfoca la atención en el rostro y el cuello. El primerísimo primer plano solamente denota las expresiones faciales del sujeto. El plano detalle muestra con una gran profundidad algún elemento que se quiera destacar, y el plano secuencia es aquel que es grabado sin pausas, popularizado por el gran Hitchcock y que denota una naturalidad en la grabación. Aún así es un plano secuencia falso y hay una grandísima variedad más, pero estos son los más importantes y el video no nos da, en serio. Y obvio no nos podemos olvidar del mejor amigo o enemigo, dependiendo del artista, de los fotógrafos, la iluminación. La luz es uno de los elementos más importantes en la fotografía de una película, y es tanto natural y por tanto incontrolable para nosotros, pero con resultados más fieles a un retrato de la realidad, como artificial, que es generalmente más usada por el control que representa, además de dividirse en dura, donde se proporcionan sombras con un contorno más definido, y es prácticamente cuando los rayos de la luz impactan directamente en el personaje, y la suave, donde el contraste es menor y las sombras más difusas, o bien un impacto indirecto de los rayos luminosos y la dirección de la luz. También juega un papel importante y que provoca diferentes efectos para el espectador. Y todo esto ensalzado con un uso del encuadre que se mueve en función de lo que queremos transmitir. El ubicado de los objetos, personajes y distancias, minimizando o maximizando personajes, alejándolos o acercándolos,
todo coordinado con la narrativa de la historia y que a veces puede decir más que los propios diálogos. Por último, nos queda repasar el color y la tonalidad de las escenas que forman parte del proceso de postproducción y que se complementan con la teoría del color cinematográfica, que dicta que cada color está asociada con alguna emoción. Es decir, dependiendo de la temperatura de la luz, una escena puede decir muchas cosas diferentes, y esto es una característica heredada del arte en sí misma. Como el rojo puede representar pasión o violencia, contrario al azul, cuyo significado se da más por el lado de la calma, la paciencia o la tristeza, y así podemos seguir con los demás colores: amarillo, violeta, verde, todas arraigadas a una intuición humana con respecto al color, pero no solo está presente en la temperatura de la luz o el etalonaje que caracteriza el estilo de una película. Las paletas de colores también las encontramos en los ambientes o personajes para describir características o evoluciones de los mismos, para sumarse entre sí. Es un elemento más que usan los directores de fotografía a fin de agregar un volumen mayor a lo que vemos en pantalla y juntarlo con la narrativa. Como puedes notar, la fotografía es uno de los trabajos más completos y en realidad ni siquiera terminamos de abarcar la mitad de su complejidad, y pese a su importancia muchas veces es injustamente infravalorada. Pero ahora que tú lo sabes, valóralos más y empieza por ver un super documental llamado Maestros de la Luz. No te me arrepentirás. Por mi parte es todo, nos vemos en la siguiente.